Este tema va a estar dedicado a la explicación del concepto de Data Warehouse y lo que es el análisis OLAP. En el tema anterior, donde se introducía lo que es Business Intelligence o inteligencia de negocio, se había mostrado que esta era la arquitectura de un esquema de inteligencia de negocio. Por un lado teníamos o tiene lo que serían las fuentes de datos, nuevamente sistemas operacionales, gestión de clientes, gestión empresarial, ficheros planos, incluso habíamos comentado que se podía tener información externa a la empresa y mediante un proceso de ETL se introducía en lo que era el Data Warehouse. Bien, el proceso de ETL ya vimos una práctica muy sencilla con lo que es la herramienta de Ventajo Data Integration. Bien, entonces en este tema nos vamos a centrar en lo que sería el Data Warehouse y el análisis OLAP. La parte de minería de datos ya se vio en otra asignatura y por tanto nos vamos a centrar en estos dos aspectos. Normalmente el Data Warehouse es una capa intermedia de almacenamiento que va a permitir convertir toda la información que se encuentra alojada o que generan las aplicaciones operativas, las que llevan el día a día de una empresa, a una capa intermedia, como acabamos de decir, de tal manera que esta información almacenada en el Data Warehouse permita toma de decisiones, pero ya en el ámbito del área de negocios y no de lo que es el día a día de la empresa. Un Data Warehouse es un almacén de datos, pero posee una serie de características que lo diferencia de las bases de datos habituales que se utilizan en una empresa. Esas características son temáticos, integrados, históricos y no volátil. A continuación vamos a ver cada una de estas características. El hecho de que un Data Warehouse sea temático significa que no está asociado a un departamento sino a un tema. Un ejemplo lo podríamos ver aquí. Normalmente, si fuéramos a estudiar un sistema de información de una universidad, se podría encontrar que existen una serie de aplicaciones y por tanto almacenes o bases de datos asociadas a estas aplicaciones que normalmente se asocian a departamentos. Por ejemplo, tendríamos el departamento de contabilidad, el departamento de gestión de personal, la matriculación y a lo mejor un departamento de gestión de proyectos. Cada uno de estos departamentos pues normalmente cuenta con aplicaciones específicas y con bases de datos específicas. Normalmente en España la contabilidad sigue un plan contable y las aplicaciones suelen estar diseñadas para que sigan ese plan contable. En cuanto a la gestión de personal, pues lo mismo, normalmente tienen una serie de características que la hacen completamente diferente a las aplicaciones de contabilidad. Sin embargo, cuando hablamos de un Data Warehouse, no se organiza en departamentos, sino que se organizan en temas. Así, por ejemplo, podríamos tener en una universidad un Data Warehouse asociado a asignaturas, otro asociado a alumnos, otro asociado a profesores y otro, por ejemplo, a proyectos. Si nos fijamos en el Data Warehouse asociado a alumnos, este Data Warehouse necesitaría información por un lado de contabilidad, ya que los estudiantes pues en algunos casos tienen que pagar matrícula y por tanto es necesario saber su estado actual en cuanto a esos pagos o lo que sea. También a veces estos estudiantes, pues un estudiante puede participar en un proyecto y por tanto tendríamos aquí lo que sería la gestión de proyectos, ya que nos vincularía o nos daría información de los estudiantes relacionados con proyectos y en ese caso incluso podrían cobrar de ese proyecto y por tanto estaría otra vez relacionado con el departamento de contabilidad. De la misma manera, los estudiantes, los alumnos, se matriculan en una serie de asignaturas. Entonces, para tener información relativa a los alumnos, pues este Data Warehouse normalmente utilizaría información proveniente del departamento de contabilidad, de matriculación o de gestión de proyectos. Si nos vamos a los profesores, pues a prácticamente lo mismo. Los profesores, digamos, tienen el apartado de contabilidad, pues lo mismo para lo que serían sus salarios, el pago de salario,
Por otro lado tendríamos la gestión de personal, ya que normalmente dependiendo de la categoría, la antigüedad y demás, eso lo lleva todo la parte de personal y eso afecta a otros aspectos como puede ser la contabilidad. Y por otro lado tendríamos la matriculación, ya que en función de los estudiantes matriculados en sus asignaturas tendrían una asignación de clase. Y por último, si participa en proyectos, pues lo mismo, el departamento de gestión de proyectos sería el encargado de suministrar la información del Data Warehouse asociado a los profesores. Otra de las características que tiene que tener un Data Warehouse es que sea integrado. ¿Eso qué significa? Que la información que contenga este almacén de datos tiene que ser consistente y uniforme, independientemente de la aplicación de la que provenga. Por ejemplo, tenemos aquí que tenemos diferentes aplicaciones en la empresa y en ellas, por ejemplo, tenemos diferentes formas de codificar el sexo de una persona. MF para masculino y femenino, 01 masculino femenino y así. Entonces, cuando toda esta información proveniente de distintas aplicaciones y cada una con su codificación, se deberían llevar todas a una, digamos, codificación común. Esta codificación se encargaría de realizarse en el proceso ETL y es este el encargado de convertir cada una de las codificaciones particulares de las diferentes aplicaciones a una que es la que se define para el Data Warehouse. Un caso muy habitual es el que tenemos con la fecha. Las aplicaciones utilizan diferentes formatos para la fecha. En algunos casos utilizan separados por puntos, perdón, por 2 puntos, en otros casos por guión, en unos casos se utiliza el mes numérico, en otros casos se utiliza el mes como alfabético. Entonces suele ocurrir una serie de diferencias entre las diferentes aplicaciones. El caso muy habitual es cuando se representa una fecha en los países anglosajones, que normalmente tienden a poner primero el mes, luego el día y luego el año, frente al que usamos por ejemplo en España, que primero es el día, luego el mes y es el año. Entonces, dependiendo de la fuente, se deben llevar todas las fechas a un formato común, que es el que estaría integrado en el Data Warehouse. Otra de las características que posee y que está muy relacionada con la cuarta, sería la tercera y la cuarta, es que es histórico y no volátil. ¿Qué significa eso? Histórico significa que en el Data Warehouse los datos siempre se van introduciendo y por tanto permite ver una evolución histórica de esos datos. Por ejemplo, si tuviésemos una empresa que posee un almacén, normalmente sí existe una aplicación que nos da el inventario, es decir, sabemos en cada momento qué cantidad de productos tenemos. Es decir, para un determinado producto, la aplicación de inventario nos indicaría en ese momento cuántos productos hay. De esta manera, pues si está por debajo de un valor, pues probablemente habría que hacer una petición al distribuidor. Sin embargo, no podemos saber cómo ha ido la evolución del estado, por ejemplo, de ese producto cuando se ha producido, por ejemplo, situaciones en las que se haya quedado durante mucho tiempo por debajo de ese umbral. ¿Por qué? Porque esa información histórica no se encuentra en la aplicación de inventario. Para ello tenemos el Data Warehouse, donde probablemente diariamente se puede ir almacenando la cantidad de cada uno de los productos. De esta forma se podría ver, por ejemplo, picos de demanda o situaciones en las que se ha producido una baja cantidad de ese producto en el almacén y por tanto haya producido a lo mejor que determinadas peticiones de clientes no se hayan podido servir debido a que en ese tiempo no se disponía de suficientes existencias. Habíamos dicho que el que sea histórico está muy relacionado con el que sea volátil. Perdón, que sea no volátil. No volátil significa que en los Data Warehouse son almacenes de datos que siempre se cargan, a diferencia de las bases de datos operacionales de la empresa, que suelen tener un esquema CRUD, es decir, crear, leer, modificar y borrar.
Por ejemplo, si volvemos al mismo ejemplo que teníamos anteriormente de la aplicación de inventario, tendríamos que cada vez que se recibe un pedido desde el distribuidor se insertan datos en la base de datos relacionados con el almacén para incrementar el número de producto que se ha recibido. Cada vez que se vende un producto, pues ese producto se va borrando de la base de datos, con lo cual lo vamos restando. Y si en algún momento, por ejemplo, ocurre que un determinado producto deja de proporcionarlo a la empresa, ya que digamos que es un producto que no tiene demanda, pues se borraría ese producto de la aplicación o de la base de datos de inventario. Mientras que en el caso del Data Warehouse eso no ocurre, ya que, como había comentado anteriormente, probablemente todos los días se almacene en el Data Warehouse la cantidad de productos que hay de cada uno de los diferentes tipos, y si en un momento determinado un producto se deja de distribuir, simplemente a partir de ese día las existencias de ese producto pasarían a ser cero, y podríamos ver, por ejemplo, en qué momento se dejó de vender o de distribuir un determinado producto. Relacionado con el Data Warehouse hay otro concepto que es un Data Mart. Un Data Mart viene a ser un Data Warehouse pero más pequeño, y que está, en lugar de recoger la información de toda la empresa de forma global, lo que se hace es que se crean pequeños Data Warehouse relativos a determinados temas. Tiene ventajas en el sentido de que tenemos un almacenes de datos, Data Warehouse, que en este caso son los Data Marts, más pequeños, por tanto son más fáciles de mantener y de construir, ya que son tablas más pequeñas y el proceso de inserción se hace más rápido. Sin embargo, tenemos que por cada Data Warehouse, por cada Data Mart habría que hacer un proceso ETL, es decir, cada uno de ellos tendría que hacer el proceso de integración, de preprocesado, de limpieza y demás. Entonces, lo que suele ocurrir en algunas empresas, sobre todo de gran tamaño, de gran dimensión, es que los Data Mart toman todo desde lo que es un almacén corporativo o Data Warehouse. Para que los Data Warehouse sirvan al propósito de aportar información para la gestión del negocio mediante consultas complejas, no solo se debe a que tiene que estar dotada de una tecnología rápida en cuanto a equipos y bases de datos, sino también viene dado por el modelo en el que se organizan los datos en el Data Warehouse. En este sentido, el modelo que se utiliza es el modelo dimensional. Este modelo tiene la característica de que los datos que se almacenan se dividen en dos tipos, en dos categorías, y por tanto se almacenan en dos tipos de tablas diferentes. Por un lado tenemos lo que son los hechos. Los hechos son, como aparece en la transparencia, lo que son los datos medibles de un evento del negocio. Mientras que las dimensiones representarían el contexto del evento. Un evento del negocio es algo a lo que se dedica un negocio. Por ejemplo, si estuviéramos en una tienda, un evento de negocio en una tienda es vender. Por tanto, cada vez que se produce la venta de un producto, se estaría realizando un evento de negocio. Por tanto, en ese caso, el hecho asociado a ese evento de negocio, a esa venta, sería, por ejemplo, la cantidad de productos que se realizó en esa venta. Por ejemplo, si alguien vende un paquete de gofio de 2 euros, pues los hechos serían la cantidad 1 y el precio, en este caso 2 euros. Luego las dimensiones se dice que representa el contexto del evento. El contexto es lo que daría respuesta a las preguntas del tipo: ¿cuándo se produjo ese evento de negocio? ¿Dónde se produjo ese evento de negocio? ¿Cuál fue el objeto de ese evento de negocio? ¿Quién realizó ese evento de negocio? Es decir, todo lo que representa a ese evento. Si volvemos al ejemplo de la venta de un paquete de gofio, pues por ejemplo podríamos decir que
¿Qué se vendió? Pues en este caso sería Gofio. Dentro de Gofio se puede poner muchas, digamos, categorías, alimentos, harina y demás. ¿Cuándo? Pues la venta se produjo un día concreto del mes a una hora determinada, y si queremos dar más información incluso podemos decir que esa venta se produjo un día concreto de la semana, el lunes, el miércoles o el jueves. ¿Quién la ha hecho? Pues por ejemplo, si en una tienda tiene varios empleados, pues también podemos recoger en la tabla de dimensiones quién fue el empleado o la persona que realizó esa venta. E incluso si tuviéramos un sistema de identificar de alguna manera al cliente, podríamos poner en esa tabla de dimensiones incluso a quién se le vendió. Entonces, si se fijan, todo esto que rodea a una simple venta de un producto nos da muchísima información. De uno quizás no tanto, pero cuando se empieza a agregar toda en el Data Warehouse, veremos cómo se empieza a tener mucha información para poder tomar decisiones en el sentido de mejorar, en este caso, el negocio. Por ejemplo, si el propietario de la tienda pudiera saber cuándo se producen un mayor número de ventas, si por las mañanas, por las tardes, a última hora del día o a primera hora de la mañana. Eso le permitiría, por ejemplo, dimensionar por los empleados que tienen esa tienda en un momento determinado. Otra posibilidad es dependiendo de qué productos se consumen más en una época o en otra. Todo eso lo podríamos obtener, se puede obtener a partir del Data Warehouse, haciendo consultas no solo a qué es lo que se ha hecho, sino todo lo que ha rodeado ese evento, esa de negocio. En este caso sería una venta. El modelo más habitual es el denominado modelo o esquema en estrella, donde se dispone de una única tabla de hechos y después esa tabla de hechos está enlazada mediante claves secundarias con diferentes tablas de dimensiones. Por ejemplo, aquí tendríamos las ventas y aquí tendríamos dónde se produjo la venta, a qué cliente se le vendió, en qué fecha se hizo y qué producto fue el que se vendió. Entonces aquí tendríamos estas 4 tablas, serían las tablas de dimensiones, y la tabla central sería la tabla de hechos. En cuanto a las tablas de dimensiones, ya hemos comentado que es las que dan información sobre el contexto en el que se produjo ese evento. Normalmente son tablas que tienen gran cantidad de atributos, es decir, campos o columnas, mientras que el número de filas no suele ser muy grande si lo comparamos con la tabla de hechos. Normalmente estos atributos, estos campos suelen ser textuales, ya que lo que tienen que dar es información sobre el evento de negocio, más que numéricos, ya que normalmente no necesitamos información numérica, suele ser información textual. Y en algunos casos se dice que la calidad del Data Warehouse viene dada por lo bien que estén diseñadas las tablas de dimensiones. Es decir, un Data Warehouse en el cual las tablas de dimensiones no se han diseñado correctamente, pues proporcionará poca información a los gestores del negocio o de la empresa. Normalmente las distintas dimensiones suelen aportar, como habíamos dicho, diferentes vistas a la hora de analizar el negocio, el funcionamiento del negocio. Por ejemplo, habíamos comentado antes que podría ser una cuestión es la temporal, es decir, probablemente nos interesaría saber qué día se producen picos de venta, o al contrario, qué día de la semana se producen menos ventas, porque eso podría hacer que los responsables pues pongan promociones durante esos días en los cuales las ventas son menores, para mantener un mayor, digamos, un nivel de ventas más uniforme a lo largo a lo mejor de toda la semana. Una característica es que normalmente las tablas de dimensiones ocupan poco en lo que sería el tamaño total del Data Warehouse. Suele ser del orden del 20 al 10% de lo que ocupa. Y los atributos suelen utilizar una, digamos, jerarquía a la hora de informarnos de
los eventos. En el caso de las fechas, perdón, del momento en el que se realizó, una es muy típica. Por ejemplo, necesitamos saber el año, dentro del año cuál ha sido el trimestre en el que se ha vendido, el mes, el día y la semana. Vemos que existe una jerarquía en cuanto a la información que se contiene. En cuanto, por ejemplo, a la ubicación, pues lo mismo, sería país, perdón, provincia, ciudad, y si dentro de una ciudad tiene tienda, pues cuál de ellas. Siempre recordar que estos sistemas de Data Warehouse y de Business Intelligence suelen estar más orientados a grandes empresas que en este caso pues podrían tener múltiples sucursales o múltiples establecimientos. Y por ejemplo en el caso de los productos pues podríamos tener el producto, la tipología de producto, la marca, por ejemplo bebidas. Dentro de bebidas podríamos tener bebidas sin alcohol. Dentro de las bebidas sin alcohol pues podríamos tener bebidas refrescantes, y dentro de las bebidas refrescantes pues podríamos tener colas, y dentro de colas pues las distintas marcas de colas que se dispongan. Entonces vemos cómo eso va a permitir luego realizar análisis, por ejemplo, de saber qué cantidad de bebidas se vendieron, o dentro de las bebidas cuáles fueron alcohólicas y cuáles no, o dentro de las que fueron bebidas no alcohólicas cuáles eran, por ejemplo, energéticas o no lo eran. De esa manera vemos cómo se pueden hacer análisis muy fáciles y muy rápidos, y dar mucha información sobre la marcha del negocio. En cuanto a la tabla de hechos, indicar que es la tabla, digamos, primaria, ya que ahí es donde se van almacenando todos y cada uno de los eventos que se producen. En el caso de un negocio de ventas, pues ahí serían almacenando todas y cada una de las ventas que se han ido realizando a lo largo de mucho tiempo, muchos años. Entonces normalmente lo que se suele hacer es, para obtener una medida dentro de esa tabla, pues como indica aquí, se intenta buscar una intersección, es decir, se busca una fecha o un rango de fechas, un cliente, un producto, y de ahí sacaríamos, digamos, la información correspondiente. Ya veremos un poco más cuando veamos los análisis OLAP, ya que el modelo dimensional es el mismo que comparten los análisis OLAP. El comentar que realmente esta tabla es la que habitualmente va creciendo, ya que todos los días se van produciendo ventas, y por tanto en el caso de una empresa que se dedica a ventas, y todos los días se iría añadiendo a la tabla de hechos pues más ventas. Normalmente suele ser la tabla más grande dentro del Data Warehouse, y pues entre un 80 y un 90%. Y la tabla de hechos, como había comentado anteriormente, tiene distintas claves secundarias, de tal manera que permite enlazar con las claves primarias de las tablas de dimensiones. De esa manera, de forma muy rápida, dado un evento de negocio, pues rápidamente se puede enlazar con los distintos con las distintas entradas, de la tabla de dimensiones que daría el contexto de ese evento de negocio que se ha producido. En cuanto a la estructura, digamos, física a la hora de implementar un Data Warehouse, pues dependiendo de la complejidad del mismo, o del volumen, o del tamaño, hay distintas opciones. El primero es el que se denomina nivel único, y muchas veces se habla de que es un Data Warehouse virtual, ya que realmente no existe un almacenamiento para el Data Warehouse, es decir, no existe una base de datos que siga el esquema que hemos comentado anteriormente de una tabla de hechos y múltiples tablas de dimensiones, ya que simplemente mediante un middleware, mediante software, se saca directamente de las bases de datos operacionales, se sacaría directamente la información necesaria para las consultas, bien OLAP o de reporting, de informe. El más habitual sería el de dos niveles, que sigue el esquema que habíamos comentado anteriormente. Existen, digamos, por un lado lo que serían los conjuntos de datos operacionales. Mediante herramientas ETL generaríamos lo que es el Data Warehouse, generaríamos lo que es la tabla de hechos y las distintas tablas de dimensiones, y de este Data Warehouse es sobre el que se nutren, o se da información bien a los data marts o bien directamente a las aplicaciones finales de lo que sería
reporting o lab o lo que fuese. Y por último tendríamos el más elaborado, en el cual pues entre la parte de las bases de datos operacionales y lo que es el data warehouse propiamente dicho, existe una capa intermedia que son lo que se denominan datos reconciliados. Esto suele ocurrir cuando los conjuntos de datos sobre los que se almacena son muy heterogéneos y por tanto el proceso de ETL es bastante complejo. Entonces en ese caso suele ser interesante disponer de una capa intermedia de datos reconciliados antes de ser cargados directamente en lo que sería el data warehouse, de tal manera que en la primera parte las herramientas ETL básicamente lo que se encargan es de integrar y de hacer consistente el conjunto de datos, y en la segunda parte las herramientas ETL básicamente lo que van a hacer es simplemente ir a hacer el proceso de carga del data warehouse corporativo. Otro elemento de los que componen la arquitectura de un sistema de Business Intelligence es el módulo de análisis OLAP. Este módulo, el funcionamiento del mismo lo podríamos ver ilustrado en este vídeo. En este caso, esta señora decide ir a comprar pizza y tiene en principio una gran cantidad de opciones para eso. Y mediante el filtrado de las distintas opciones en función de distintos parámetros que ella define, por ejemplo, solamente lo quiere con queso verdadero, tomate natural, no lo quiere con levadura química, sino natural, y solamente quiere que tenga carne real. Entonces al final se queda con la elección que ella elige. En este sentido, una definición de lo que es al análisis OLAP lo encontraríamos en la Wikipedia y nos dice que es una solución utilizada en el campo de la inteligencia de negocio. Ya lo hemos comentado, que es uno de los módulos que forma parte de una arquitectura de cualquier sistema de Business Intelligence, y el objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades o grandes volúmenes de datos. Como vimos en el ejemplo anterior, frente a toda la variedad que se disponía en aquel caso de pizza, pues mediante, en este caso, restricciones de condiciones que se le ponían, pues las soluciones se iban acortando. De esta manera nos va a permitir de una forma muy fácil obtener resultados a consultas muy, digamos, complejas. ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue mediante una estructura que son los denominados cubos de datos. Un cubo de datos viene a ser digamos, el modelo de datos que subyace detrás de un data warehouse, ya que en ambos casos la estructura es una estructura de datos multidimensional, teniendo por un lado las dimensiones y por otro lado los hechos, que ya los explicamos cuando se vio lo que eran los data warehouse. Normalmente cuando hablamos de un cubo, tridimensionalmente se habla de 3 dimensiones cuando hablamos de un cubo. Sin embargo, cuando en OLAP o en Data Warehouse normalmente se hablan de más dimensiones. El número de dimensiones viene dado por el número de tablas de dimensiones que posee en este caso el Data Warehouse o el cubo. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso tendríamos, por ejemplo, las ventas de una determinada empresa por 2 dimensiones. Una dimensión temporal, cada uno de los 4 trimestres, y otra dimensión por el tipo de producto vendido, pues digamos entretenimiento de hogar, ordenadores, teléfonos o seguridad. En este caso ahora tendríamos un cubo de 3 dimensiones, ya que además de la temporal que teníamos antes y el tipo de producto, tenemos una tercera dimensión, que es la dimensión ubicación de la venta. En este caso pues tenemos 4 posibles ubicaciones: Chicago, Nueva York, Toronto y Vancouver. En este caso lo hemos visto como 4 cubos de 2 dimensiones, aunque realmente si lo viésemos sería esta digamos, esta representación, un cubo en 3 dimensiones, donde en la dimensión, digamos, lo que correspondería al eje Y, tendríamos la dimensión temporal, en el eje X tendríamos la dimensión tipo de producto, y en el eje Z, lo que sería la profundidad, tendríamos la
dimensión, ubicación. Normalmente, aunque esto es muy ilustrativo, se suele ver más como varios cubos de 2 dimensiones, tal y como se mostró anteriormente. En el caso de que se añada una cuarta dimensión, por ejemplo, en este caso tendríamos la dimensión suministrador, pues tendríamos el suministrador 1, 2, 3 y así sucesivamente, pues lo que daría lugar sería a tantos cubos de 3 dimensiones como suministradores tengamos. Pero obviamente a la hora de visualizar esto en una pantalla es un poco incómodo y lo que se suele hacer es poner varios cubos de 2 dimensiones para cada una de las combinaciones de los otros 2 dimensiones. En el caso anterior, ubicación y suministrador. Bien, cuando explicamos el modelo multidimensional de datos en Data Warehouse, el esquema que habíamos presentado es el que aparece en esta figura, donde se disponía de una tabla de hechos y asociada a esa tabla de hechos y mediante claves primarias y secundarias se asociaban una serie de tablas de dimensiones. En este caso, las tablas de dimensiones no se encuentran normalizadas, ya que, por ejemplo, en el caso de la localización, la ciudad, la provincia y el país van a aparecer múltiples veces en cada uno de los repetidas por cada uno de los registros que contenga esa tabla. Cuando las tablas de dimensiones se encuentran normalizadas, es lo que da lugar al denominado esquema en copo de nieve. Por ejemplo, en este caso vemos que en el caso de la ubicación, lo que tenemos es una clave que relaciona la localización, la calle, con la ciudad. Sin embargo, vemos que la tabla ciudad tampoco está normalizada, ya que la provincia y el país aparecen todos y cada uno de los registros. Perfectamente esta tabla también se podría normalizar haciendo pues una tabla de provincias y una tabla de países y mediante claves relacionarlas. Otro esquema que nos podemos encontrar en los cubos o lab es el denominado esquema de constelación. Un esquema en constelación viene a ser cuando tenemos distintos cubos mediante esquemas bien en estrella o bien en copo de nieve que comparten varias tablas, una o más tablas de dimensiones. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos dos esquemas en estrella. Uno es el correspondiente al cubo de ventas, que tendría las tablas de dimensiones tiempo, producto, localización y marca o banda. Y por otro lado tendríamos el de envío, que también posee la tabla de dimensión tiempo, distribuidor o empresa de logística, localización y producto. En este caso vemos que la tabla, tanto la tabla productos como ubicación como tiempo son comunes a los dos esquemas en estrella, dando lugar a lo que se denomina esquema en constelación. Hasta ahora nos hemos centrado en lo que son las dimensiones del cubo, pero no hemos hecho hincapié o no nos hemos centrado en los elementos que contiene ese cubo. Los elementos del cubo son lo que se denominan las medidas y estas se obtienen mediante alguna función matemática de agregación, normalmente mediante la intersección de los distintos de las distintas dimensiones. Por ejemplo, en este caso, este 825, si es el cubo de ventas, corresponde a las ventas realizadas en el primer trimestre, que es la intersección de la dimensión temporal, en la localización Vancouver, que sería la dimensión localización, y el tipo de producto de ordenador. Y esta es la manera en la que obtendríamos el valor de ese cubo. Ahora veremos cómo en los cubos se pueden realizar operaciones y por tanto estos valores se pueden modificar. Pero antes de ello vamos a explicar las clases de medidas que se pueden utilizar, de operaciones matemáticas que se pueden utilizar para obtener estos valores del cubo. Como habíamos comentado hace un momento, el contenido del cubo se obtiene mediante una función numérica de los valores contenidos en las tablas de hechos. Esa función numérica, dependiendo de la forma en que se pueda calcular, se pueden agrupar en tres tipos: medidas distributivas,
medidas algebraicas y medidas holísticas. Las medidas distributivas son aquellas que, como su nombre indica, se pueden calcular de forma distribuida. Es decir, si los datos se dividiesen en n subconjuntos y se aplica esa función matemática a cada uno de los n, el resultado final sería el mismo que aplicarlo al conjunto completo. Un ejemplo es la suma. Si tuviéramos 100 números, podemos sumar los números de 10 en 10 y luego sumar el resultado de esa suma. Y el resultado sería exactamente igual que si sumásemos los 10 números. Este tipo de medidas son muy útiles. ¿Por qué? Porque permiten realizar operaciones sobre los cubos de forma muy eficiente, ya que el cálculo se puede distribuir entre distintos sistemas. Por otro lado, estarían las medidas algebraicas. En este caso, la medida en sí no se puede dividir, pero es una medida que se calcula a partir de diferentes parámetros, en este caso m parámetros, y cada uno de esos parámetros sí son medidas distributivas. El ejemplo sería el promedio. La media de las medias no es igual a la media total. Es decir, si se calcula, tenemos 100 números, lo dividimos en grupos de 10 y para cada uno de ellos calculamos la media. Ahora, calcular la media de cada uno de esos no nos va a dar el mismo valor que si hubiéramos calculado la media de los 100 elementos. Sin embargo, la media se calcula como la suma partido por el número de elementos. Por tanto, la suma sí es una medida distributiva, es decir, se puede distribuir entre diferentes sistemas de cálculo. Y por otro lado, el número, o sea, la cuenta, también se puede distribuir. En este caso, el promedio sería una medida algebraica, ya que si en el promedio en sí no lo es, la suma y el número y el cálculo del número de elementos que son los necesarios para calcularlo sí son medidas distributivas. Este tipo de medidas también son bastante eficientes a la hora de trabajar con cubos OLAP. Y por último tendríamos las denominadas medidas holísticas. Las medidas holísticas son aquellas en las que no se puede dividir ni tampoco existe una medida algebraica que la pueda calcular. Los ejemplos serían, por ejemplo, la mediana o la moda. Para calcular la mediana de un conjunto de puntos necesitamos todos los puntos, ya que necesitamos ordenarlo del menor al mayor y quedarnos con el que se encuentra a la mitad. Entonces no hay una forma que mediante medidas algebraicas o distributivas se pueda calcular la mediana. Otro ejemplo sería la moda. Normalmente se debe intentar evitar a la hora de trabajar con cubos OLAP el uso de medidas holísticas, ya que van a reducir bastante lo que es el rendimiento de las consultas a la hora de trabajar con estos cubos OLAP. Acabamos de comentar que determinadas medidas son preferibles a la hora de trabajar con cubos, ya que determinadas operaciones se van a realizar más rápidas o más lentas. Vamos a ver ahora cuáles son esas operaciones y por qué el hecho de utilizar medidas distributivas o medidas algebraicas frente a medidas holísticas van a suponer un mayor rendimiento en cuanto a las consultas. Antes de ello, tenemos que recordar que cuando se comentó las tablas de dimensiones, muchas de estas dimensiones tienen implícita o explícitamente una determinada jerarquía. Un caso puede ser la dimensión temporal, ya que tenemos, por ejemplo, el nivel año. Este año agrupa una serie de meses y esos meses agrupan a su vez una serie de días. Lo mismo ocurriría con la dimensión ubicación, ya que, por ejemplo, en España, la dimensión administrativa tendríamos un España que agrupa a una serie de comunidades autónomas. Cada una de esas comunidades autónomas agrupan a una serie de provincias y a su vez las provincias agruparían a una serie de municipios. Y ya dentro de cada municipio pues tendríamos las diferentes calles que lo componen. Teniendo presente este concepto de jerarquía en lo que serían las dimensiones, vamos a ver entonces lo que serían las operaciones sobre los cubos de datos o hipercubos. La primera de ellas es la denominada roll-up o drill-up.
Esto realmente es una operación de agregación, ya que lo que se hace es se sube una jerarquía en los conceptos de dimensión. Es decir, lo que se va a hacer es, por ejemplo, si tenemos las ventas para una provincia, una operación de roll-up sobre la ubicación sería pasar de las ventas, digamos, desagrupadas por provincia a agruparlas por lo que serían comunidad autónoma. De esta manera vemos que a la hora de realizar esta operación de roll-up hay que sumar todas las ventas de de las distintas provincias que componen una comunidad autónoma. Y hay que tener en cuenta que el cálculo de las sumas, por ejemplo, de todas las ventas de una provincia, no son el número de provincias, sino son todas las ventas realizadas dentro de esa comunidad autónoma. Por ejemplo, en este caso, el realizar una suma o un promedio sería muy eficiente. Sin embargo, si quisiéramos calcular la moda en cuanto a las ventas, cuando se realiza un proceso de roll-up, habría que calcular la moda para todos. De la otra manera, la venta, por ejemplo, si se suma, pues podemos simplemente sumar las ventas de cada una de las provincias, ya que la suma es una medida distributiva. Bien, la otra de las operaciones es justamente la inversa, que es el drill down, que significa desagregar. Es decir, que si se tienen las ventas, por ejemplo, de una provincia, lo que puede interesar es obtener las ventas por cada una de las municipios que lo componen. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de drill down sobre la componente temporal. Teníamos agrupadas las ventas por trimestre y se hace un drill down a nivel de mes. Entonces lo que tendríamos sería el trimestre Q1 tendría 605 ventas, que cuando 400 para el caso de Vancouver y seguridad. Cuando se realiza el proceso de drill down, lo que hace es que estas 400 ventas se distribuyen, o se muestran por cada uno de los 3 trimestres que componen el primero del año. Así tendríamos que en enero se vendieron 150, en febrero 100 y en marzo 150, dando el total pues 400. Otro ejemplo de operación que se realiza normalmente sobre los cubos es el denominado slice. El slice, como su nombre indica, es obtener una rodaja. En este caso no se va a hacer ni un proceso de agrupación ni de desagrupación, sino que lo que se hace es que del cubo se obtiene una rodaja. Se selecciona uno de los valores para la dimensión y se queda solamente con esos valores. En este caso tendríamos, por ejemplo, un slice sobre la componente temporal correspondiente al primer cuatrimestre. Vemos que los valores se mantienen ya que no se han hecho ningún proceso de drill down ni de roll up. Comentarles que cuando vimos el ejemplo del vídeo de la señora que iba a comprar las pizza, lo que estaba realmente era realizando un proceso de slice sobre diferentes dimensiones, ya que por un lado cortaba por la dimensión salsa, del resultante aplicaba otro slice por la dimensión, creo que era tipo de levadura, y así sucesivamente. De esa manera se quedaba solamente con un valor, ya que si volvemos a este ejemplo ahora, este sería el slice por la dimensión temporal primer trimestre, pero podríamos hacer otro slice, por ejemplo, por la dimensión tipo, el de seguridad, y nos quedaríamos con 400 con el slice sobre Vancouver. Es decir, llegaríamos a este valor haciendo 3 slices. Y otra operación que es muy similar a la anterior, pero que realmente se utiliza más de una dimensión, es el dado, el dice. Pues simplemente como un slice, pero multidimensional. Se seleccionan una serie de valores para cada una de las dimensiones y lo que venimos a obtener es un cubo más pequeño que el anterior. Pero eso sí, tanto en la operación de rodaja de slice como la de dado, no se realiza ningún proceso de suma ni de división. Es decir, en este caso no se recalculan los elementos del cubo, sino que se muestran tal cual para esa porción de cubo seleccionado. Y
como última operación de las más habituales, pues está simplemente la de pivotar, la de rotar. Esto es simplemente una cuestión normalmente a la hora de visualizar. Por ejemplo, aquí tenemos en vertical, pues tendríamos las localizaciones, pues por cuestiones de visualización pudiera interesar mostrarlas en el eje horizontal. No hay que olvidar que cuando comenzamos a explicar el concepto de cubo, aunque el cubo realmente es una estructura tridimensional, a la hora de mostrarla en la pantalla siempre se utiliza una estructura bidimensional, una tabla. Por tanto, el rotar puede ser interesante a la hora de mostrar el resultado. Para terminar este tema, vamos a ver muy brevemente las tres principales arquitecturas a nivel de servidores de bases de datos que soportan los cubos OLAP y por tanto sobre los que se suelen realizar las consultas de este tipo. Existen tres arquitecturas: ROLAP, MOLAP y OLAP. Vamos a ver muy brevemente cada una de ellas. Una arquitectura ROLAP viene de OLAP relacional. ¿Qué significa esto? Pues que los cubos OLAP se almacenan como tablas y por tanto digamos lo que es la infraestructura y la tecnología que subyace detrás de estos servidores es una tecnología de servidores relacionales, donde tendríamos las distintas claves para, mediante operaciones de join, se realizan las consultas. Normalmente lo que suele ocurrir es que el backend, es decir, lo que está por detrás, es un servidor relacional típico, como puede ser MySQL, Oracle o cualquier otro, pero al usuario se le da una API, un frontend más orientado a las consultas de cubo. Por tanto, desde el punto de vista del usuario es transparente esa implementación mediante el uso de tablas. Aquí tendríamos, por ejemplo, un cubo donde tenemos las distintas tablas pues de ventas, que sería la tabla de hechos, y luego a continuación pues tendríamos en distintas tablas lo que serían las dimensiones. Por ejemplo, en este caso tendríamos la dimensión temporal normalizada, donde vemos que tenemos los años contienen trimestres, esos meses, y los meses a su vez días. En el caso de orientación, de ubicación, pues lo mismo, estados, regiones y pueblos. Y dentro de lo que sería la dimensión tipo de productos, pues tendríamos la gama, pues en el caso de un supermercado, pues bebidas, harinas y lo que sea, y dentro de cada una de estas gamas tendríamos los productos, y luego mediante claves y mediante operaciones de join se pueden realizar las distintas consultas. Aunque, como hemos dicho, al usuario se le presenta una interfaz orientada a lo que serían consultas OLAP, no consultas SQL. En el otro extremo estarían los servidores MOLAP. En este caso, el servidor en sí mismo no almacena tablas, sino que almacena los cubos en forma de matrices. Y de esta manera lo que ocurre es que cuando se crea el cubo se calcula, digamos, ya todas las operaciones y se llena toda la tabla y se realizan todas las operaciones de agregación que son necesarias. Normalmente se utiliza un lenguaje como es el MDX, que es una extensión SQL y que sería el mismo que se utiliza en servidores rollup, aunque luego mediante un middleware intermedio se convierte a consultas, digamos lo que serían consultas SQL. En este caso, estas consultas atacarían directamente a la base de datos, ya que esta base de datos almacena directamente la información en formato de matrices y por tanto de cubos. Este sería un ejemplo donde se tendría las distintas partes o las distintas slides de un cubo para los distintos productos, en este caso pues tipología de productos lo que sería librería, ¿no? Papelería. Y por último existen los que serían los servidores híbridos. En este caso estaríamos hablando de servidores que combinan tanto una parte MOLAP como una parte ROLAP. ¿Qué significa eso? Que el servidor identifica qué partes del cubo son más densas y en ese caso se realizaría mediante una implementación MOLAP, mientras que hay partes del cubo que son menos densas y esa se haría mediante tablas, con lo cual se tendría la ventaja
de reducir el coste, ya que los MOLAP son bastante caros en cuanto a tecnología, y por otro lado se tendría la eficiencia más o menos de los MOLAP a la hora de hacer consultas sobre digamos lo que son regiones del cubo muy densas. Bien, con esto terminaríamos este tema dedicado a lo que sería la tecnología Data Warehouse para almacenamiento de información y lo que serían las consultas OLAP.